Pues hay muchas, ahí ya hay muchas explicaciones, ¿no es cierto? De las preguntas, de cómo de cómo diligenciar el FURAC. Yo lo que quiero un poco, partiendo del contexto pues del MIPG, explicar cómo fue el enfoque que se le dio, como les decía, desde control interno para dar respuesta al FURAC. Entonces, en primera instancia, pues como para hablar todos el mismo idioma, sabemos que el modelo tiene 7 dimensiones, ¿no es cierto? Y lo que está buscando el FURAC desde 2 puntos, digamos, uno es que cada área evalúe cómo está cada una de sus dimensiones, ¿no es cierto? Pero no evaluar solo si existen o no, sino dar evidencia de que realmente estas dimensiones están contribuyendo al sistema. Y la otra visión es desde la Oficina de Control Interno, desde el evaluador independiente, que lo que hace es desde fuera empezar a revisar y mirar si estos controles que han establecido las dependencias o los procesos que tengan a cargo el desarrollo del MIPG, pues realmente están cumpliendo, ¿cierto? Un aspecto importante cuando estamos trabajando todo este tema es recordar pues cuál es la base de la dimensión 7 y de MIPG y del MEDSI, que es autoconocimiento, autogestión y autorregulación. Entonces, básicamente aquí lo que estamos mirando es qué tanto conocemos del MIPG, ¿no es cierto? Que vamos a evaluar a través del FURAC. También todo el tema normativo y todas las políticas que se han implementado en la entidad que hacen posible que nosotros podamos asegurar que estamos cumpliendo con la gestión, y un aspecto realmente importante que es lo que está estableciendo el MIPG, y es que esto que estamos haciendo lo que busca es que lo evaluemos lo que estamos haciendo para verificar que realmente estamos cumpliendo con nuestra razón de ser, ¿no es cierto? Que es la autogestión. La autogestión es la capacidad que tiene la entidad para responder a las necesidades y dar el valor agregado, que es un aspecto importante que tiene mi PG, ¿no es cierto? Que destaca. Entonces, ya aterrizándolo un poquito al tema de la evaluación desde la dimensión 7, pues aquí tenemos las 3 líneas de defensa, ¿no es cierto? Que en realidad son 4 si tenemos en cuenta la línea estratégica, y tenemos los componentes que establece el MESI, que como todos saben son los mismos de COSO, es decir, todo el tema de ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. Entonces, cuando hablamos de MESI, estamos hablando, como decía, de estos 5 aspectos, y aquí es donde empezamos a involucrar para hacer la evaluación del FURAC, pues los aspectos, ejemplo, ambiente de control, dice implementar y fortalecer el control interno. Aquí, ¿qué es lo que evaluamos? ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de realizar y de mirar en el FURAC? Lo que vamos a hacer es verificar que las actividades que se hayan realizado con el fin de fortalecer todo el tema de código de integridad, todo el tema de los valores, todo el tema de conflictos de interés, todos estos lineamientos que tienen que ver con talento humano, realmente sí hayan impactado, ¿no es cierto?, en la entidad, y que las personas que laboran en la entidad realmente hayan recibido este tipo de información y lo hayan asimilado durante pues el año, digamos, que estamos evaluando, en este caso vigencia 2020. En este orden de ideas, aquí entonces lo que vamos a entrar a mirar es qué evaluación, o sea, desde nosotros, desde control interno, evaluación independiente, es evaluar si realmente tuvo algún impacto toda esa capacitación que se dio, y eso como lo vemos pues en la gestión y en las conductas que tuvieron los servidores en el tiempo que, pues durante la vigencia 2020. Respecto al tema de evaluación del riesgo, entonces aquí vamos a mirar todo lo relacionado, y como ustedes lo han visto, trae el FURAC, todo el tema relacionado con la política de administración del riesgo
y la ejecución de la administración del riesgo. En este orden de ideas, pues aquí lo que vamos a entrar a mirar es o a verificar para poder contestar que realmente es que no solo que se hayan hecho las actividades, de identificar, primero determinar el contexto, identificar los riesgos, hacer este análisis de riesgos, hacerle seguimiento al plan de tratamiento de riesgos. Tenemos en cuenta que ya no solo hablamos de riesgos de gestión, sino también están los riesgos anticorrupción y estamos en toda la identificación. Algunos ya lo tienen, los riesgos antifraude, para prevenir el fraude o el soborno, ¿no es cierto? Además de todo el tema de conflictos de interés que vuelve a aparecer acá. Pero entonces, en la dimensión de control interno, que lo que hace es verificar que los controles que han puesto las áreas realmente estén funcionando desde la visión que tenemos desde control interno, lo que vamos a mirar, entre comillas, es el impacto o la eficacia que han tenido esas acciones que las áreas dicen que han desarrollado en los riesgos. ¿Cómo miramos esto? Pues haciendo el sondeo de mirar si ha habido materialización de los riesgos, ¿no? Y si han habido ajustes o planes de contingencia aplicados frente a esa materialización de los riesgos. Frente al otro aspecto que es actividades de control, que son todas estas acciones que tiene la entidad y que hace para mirar si realmente está cumpliendo con la gestión, como son todo el seguimiento a las metas, todo el seguimiento a los indicadores, de gestión, a los que tienen todavía calidad, pues todo el tema de los indicadores que están mirando, eficacia, eficiencia, efectividad, ¿no es cierto? También aquí en estas políticas vamos a mirar todo el tema de las acciones correctivas y preventivas, ¿no es cierto? La formulación que hace cada una de las áreas o de los procesos para asegurar que se cumpla con la gestión objetivamente. ¿Qué es lo que vamos a mirar desde control interno? Que estos indicadores realmente se hayan aplicado cuando fue y que realmente los indicadores hayan pedido tomar decisiones y poder, pues asegurar que haya una buena gestión. Igual ocurre con todo el tema, como les decía, de las acciones, que las acciones correctivas o las preventivas o de mejora que se hayan hecho realmente hayan contribuido a la gestión. En información y comunicación, em, establece mi PG que hay una comunicación interna, una comunicación externa, que está todo el tema en las tablas de retención documental, está todo el tema de la transparencia, la publicación en la página web de la información. Y aquí, pues, a raíz del año pasado, de todo este tema de la cuarentena, pues todo el tema de los sistemas de información, del contacto con la ciudadanía a través de la página web, a la que seguramente Control Interno tuvo que haberle hecho seguimiento, ¿no es cierto? Para mirar que realmente se estuviera dando una respuesta adecuada al ciudadano. Aquí entonces entra todo el tema de cómo vamos a hacer este seguimiento, cómo vamos a hacer o sea, cómo evidencia control interno que realmente se dio cumplimiento a todas estas directrices y políticas frente a la prestación de la información y la cercanía con el ciudadano y la participación ciudadana. Y por último vienen las actividades de monitoreo, que son estos seguimientos que se hacen a los riesgos, toda la evaluación, las conclusiones finales, en las que la Oficina de Control Interno pues va a verificar que realmente hay una retroalimentación. Em, Así las cosas, entonces, de todas las preguntas pues que hay, quise partir de esta, que es cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho el modelo estándar de control interno MESI en la entidad. Y escogí esta pregunta porque creo que tiene muchas respuestas correctas, ¿no es cierto? Es decir, lo que nos permite ver es que el MESI, dependiendo del uso que le tengamos, ¿no es cierto? De cómo lo estemos, podríamos decir que el MESI articuló el ejercicio del control
y de la gestión del riesgo a la gestión institucional es válido, ¿no es cierto? Es decir, estamos enfocando todo el tema del sistema de control interno desde el tema del riesgo, ¿no es cierto? Y la gestión del riesgo desde su planeación hasta su evaluación. Facilitó el diseño e implementación del sistema de control interno a través de los 5 componentes. Es un poco lo que les acabé de mostrar ahora y nosotros podríamos perfectamente a través de estos 5 componentes evaluar todo el sistema y también sería válido, ¿no es cierto? Que sea a través de estos 5 componentes. Permitió establecer políticas, acciones y mecanismos de prevención, verificación y evaluación de la gestión. En este orden de ideas, pues hace referencia a cómo el sistema de control interno eh, se va, como digo yo, es que no es uniendo porque creo que se vuelven como uno solo, digamos, en la medida en que voy ejecutando y voy retroalimentando y evaluando lo que voy haciendo, lo que me permite tomar acciones en el momento adecuado y evitar las desviaciones si las alcanzo a detectar. Entonces, pues también es muy válido este aspecto. Identifica claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y de los controles a través de los esquemas de líneas de defensa. El esquema de líneas de defensa que en el planteamiento que hace Función Pública, cuando habla de la matriz de aseguramiento, pues establece que estas 3 líneas de defensa nos permiten manejar y controlar aquellos aspectos críticos para la gestión institucional, ¿no es cierto? Y detectar definitivamente cuáles son aquellos temas a los que debe ponerle mucha atención la entidad, dejándole en alguna medida libre el camino para que control interno pueda concentrarse en lo realmente vital. Em, en este sentido, pues si hablamos desde el MESI y tenemos claros los roles, las responsabilidades y quién responde por qué, pues es una ventaja también grandísima desde mirándolo desde el modelo estándar de control interno. Y otra facilitó la comprensión del rol de los servidores de la entidad dentro del sistema institucional de control interno. Esta también es una respuesta muy válida y es muy importante cuando logramos que todos los servidores públicos entiendan que el sistema de control interno en la entidad lo que hace es facilitarle y permitirle hacer un monitoreo a la gestión institucional, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué escojo esta pregunta? Porque creo que dependiendo de dónde, como estemos manejando nuestro control interno, nuestra evaluación independiente, vamos a responder el resto o vamos a hacer la evaluación. Porque si lo vamos a mirar desde el riesgo, ¿no es cierto? Y desde los resultados que nos da la administración del riesgo, pues vamos a dar una respuesta, vamos a tener una mirada de evaluación. ¿M? En este sentido, entonces, considero que para que nosotros podamos ser objetivos en la evaluación, yo aclaro que esto seguramente todos los que trabajan en control interno y planeación tienen clarísimo lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy mostrando es la forma como consideré que era la mejor forma de hacer la evaluación para responder en el FURAC. Y pues entender que las actividades, o sea, que es para mí lo primordial, entender cuáles son las actividades de control que yo voy a monitorear y a evaluar para dar respuesta al FURAC. O sea, es para decir que estos aspectos que me está diciendo el FURAC que debo evaluar, realmente tengo claro cuáles son los controles que utilicé, que si los controles que estoy valorando realmente sí están asegurando que se dé una buena gestión. Estos controles entonces son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos, ¿no es cierto? Que permiten asegurar que se llevan a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar riesgos en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando voy a mirar estas políticas y estos procesos, lo que voy a examinar es la efectividad y la eficacia que tienen estos controles o estas políticas. Nosotros podemos tener, o la entidad puede tener unas políticas muy bonitas formuladas, pero cuando uno va a ver, pues en realidad no lo es tanto, ¿no es cierto? Puedo tener
que en respuesta al tema del COVID se va a crear un canal donde las personas pueden colocar sus inquietudes, ¿no es cierto? Y cuando uno lo va a revisar, claro, esto está documentado y todo, pero el canal nadie lo está respondiendo, las consultas que llegan se quedan ahí, entonces obviamente pues esa actividad del control existe, pero no está siendo eficaz. Entonces, en este sentido, esta evaluación de los controles la hacemos respecto al diseño y la ejecución. ¿M? Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el tema de la matriz de aseguramiento, que como les decía, lo que hace, teniendo en cuenta las tres líneas de defensa, es evidenciar cuáles son los aspectos críticos de la entidad para poder, a través de los riesgos, identificar y establecer que los controles que nosotros estemos haciendo impiden que se materialice el riesgo. Y aquí volvemos al tema de los controles, es decir, hay que verificar y examinar estos controles. ¿Qué es lo que se propone? Y está igual contenido en todo el tema del manual del MIPG. Y es que para establecer, para verificar los controles, es necesario primero tener identificado quién es el responsable de realizar la actividad del control. Es decir, quién tiene a cargo el control que va a asegurar que aquello que nosotros nos propusimos realizar se va a lograr, ¿no es cierto? Otro aspecto a tener en cuenta es cada cuánto se va em, a aplicar ese control que tenemos establecido. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan en el FURAC, la política de control interno, la política de administración del riesgo ha contribuido a disminuir la presencia de actos de corrupción en la entidad, por poner un ejemplo. Entonces aquí lo que nosotros vamos a entrar a mirar es qué acciones y qué controles tenía establecido la entidad desde su mapa de riesgos en los riesgos de corrupción, qué controles estaban establecidos y vamos a verificar si esos controles que estaban establecidos cumplían con estas características. Tenían claro cuál es el responsable, la periodicidad de medición, qué era lo que buscaba ese control, cómo se iba a adelantar el control, ¿no es cierto? Si tuvo algunas correcciones, sugerencias, bueno, correcciones, observaciones y si tiene evidencia. Si nosotros encontramos eso en el plan de tratamiento que tenían, por poner en el ejemplo que pongo, los riesgos de corrupción, pues en este orden de ideas podemos contestar tranquilamente, ¿no es cierto?, en el FURAC, que los controles establecidos a través de la política de riesgos y todo su ejercicio realmente están contribuyendo a disminuir la corrupción. Entonces, este ejercicio es el que planteó o se realizó en el ministerio para darle respuesta al FURAC y fue entrar a mirar aquellas políticas o aquellas directrices que se habían hecho y entrar a mirar si realmente se implementaron y se realizaron adecuadamente. Pues a raíz de todos los informes que hacemos las oficinas de control interno, digamos que mucha de esta información ya la tenemos porque le hemos hecho seguimiento durante el año, ¿cierto? Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudar en la valoración de este control. Pues la presentación les queda. Y básicamente hay como en estas opciones de respuesta es lo que nos puede permitir o es una de las orientaciones que nos permite saber si sí podemos decir que está funcionando o no está funcionando el control que estamos evaluando, ¿no es cierto? Em, Otro aspecto importante que quisiera dar como valor agregado en esta pequeña pues como capacitación o intervención es que tenemos que tener clara la diferencia entre seguimiento y evaluación. Sí, cuando nos piden que evaluemos el FURAC nos está pidiendo que nosotros tengamos evidencias. Entonces es diferente hacer el seguimiento
que es lo que hacemos en los informes que nosotros presentamos habitualmente, a hacer la evaluación. Es decir, lo que nosotros estamos incluyendo en el FURAC debe ser información que nosotros hemos evaluado y validado, ¿no es cierto? Que tenemos como responder y justificar que aquello que cuando decimos que un control es adecuado es porque, como les mostré anteriormente, ha sufrido o ha pasado por una evaluación que nos permite determinar que realmente sí es eficaz este control. Entonces, en la evaluación, no solo tenemos en cuenta la eficacia y la eficiencia, sino que tenemos en cuenta que realmente esta política o este control que estamos evaluando genera impacto, es pertinente y se sostiene. Vuelvo a mi ejemplo del canal para comunicarse, que tiene la ciudadanía para comunicarse virtualmente. Entonces, una cosa es hacerle seguimiento y mirar que lo están atendiendo, pero la evaluación realmente consiste en mirar si las personas sienten que este sistema les sirve y si va a seguir funcionando, es decir, si realmente se vuelve como parte de un proceso de atención al ciudadano. Otro aspecto es mirar, hacer una evaluación realmente cuantitativa en la medida de lo posible de la pertinencia de aquello que estamos evaluando, ¿no es cierto? El responsable, que ya lo habíamos dicho, y aquí entra pues el seguimiento de control interno, quien en alguna medida con la evaluación y el resultado que da, pues está soportando la información que está suministrando, ¿no es cierto? La evaluación también pues tiene con base a los seguimientos que se realizan. Entonces, aunque la evaluación pareciera que es al final, en realidad en cada una de las etapas pues vamos obteniendo información que nos va a alimentar para poder sacar una buena conclusión de la evaluación. ¿Qué instrumentos vamos a usar? Aquí estamos con iSolución, que es una herramienta que nos permite hacer esos seguimientos y obtener mucha información, ¿no es cierto? La metodología, pues la metodología que se haya determinado en la entidad, preferiblemente, como les decía, métodos cuantitativos, entonces una información que realmente nos dé, una medición que realmente nos dé información para toma de decisiones. ¿M? Y ya, y básicamente, pues, ¿qué es lo que buscamos con esa información? Darle una retroalimentación al Comité Institucional de Control Interno, de Coordinación de Control Interno, para que pueda tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, pues básicamente, antes de terminar para preguntas, lo que quiero señalar o lo que quise rescatar, porque podría hablar uno de muchas cosas, es que eh, las áreas al evaluar el FURAC nos dicen o establecen cuáles son aquellos procesos, procedimientos, directrices o lineamientos que ellos consideran que facilitan el sistema de control interno, ¿no es cierto? Y poder hacer su gestión. Y nosotros desde control interno, desde la evaluación independiente, digamos que lo que nos está pidiendo el FURAC es que realmente validemos si esos controles que están diciendo las áreas que tienen realmente contribuyen a que ese sistema de control interno funcione adecuadamente. Eso es básicamente lo que quiero compartirles ahora. No sé si hay preguntas, con mucho gusto pues estoy Sí, sí hay. pendiente para contestarlas. Muy bien, doctora María, muchas gracias. Sí, de hecho hay un par de preguntas por ahora y por favor sigan en la parte, recuerden, en la parte inferior, en el botón de cuidado de preguntas, pueden escribir sus preguntas. Por ejemplo, doctora Marina, el señor Francisco Javier Castillo Noguera hace la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Para las entidades de sexto nivel aplican todas las preguntas del FURAC? Ahí la escuchó. Sí. Sí, sí, sí la Ok. escuché. Em, no, la verdad es que no. eh,
creo que tienen un filtro dependiendo de las respuestas que uno conteste, va escogiendo el FURAC que pregunta si puede contestar la siguiente pregunta o sube pues a otra o lo pasa a la siguiente. Es decir, hay preguntas que dependiendo de la respuesta que se le dé, lo manda, si la respuesta es negativa, pues entonces salta y lo manda a otra pregunta. Ok, bien. Hay otra pregunta, es de la señora Enori Cecilia Cernacar, y ella pregunta lo siguiente. ¿Quién envía la información planeación solo o control interno también tiene un informe específico para llenar en la plataforma o en plataforma? Em, hay dos. Ahí se le crea una clave a planeación y se le crea una clave a la oficina de control interno. Entonces, la oficina de planeación evalúa desde su aspecto, ¿no es cierto? Podríamos decir de segunda línea de defensa o como el encargado de liderar el tema del MIPG dentro de la entidad. Y está la otra evaluación a cargo de la oficina de control interno o de quien haga sus veces, quien evalúa desde el lado de ella toda la información relacionada con mi IPG, entonces son dos. Dos plataformas diferentes. Ah, bueno, perfecto. Pues por ahora no hay más preguntas al respecto. Ah, bueno, sí. Aquí dice el señor Luis Antonio Abadía Giraldo, una vez entregada la evaluación, ¿se pueden hacer cambios? Sí, hasta la fecha en que se cierre, es posible, hasta la fecha en que se cierre, es posible hacer cambios. Ahí cuando uno entra en la plataforma, aparece si uno quiere descargar el formulario en PDF o lo quiere descargar en Excel, ¿no es cierto? O quiere descargar las preguntas pues para mirarlas antes. Cuando uno lo diligencia y descarga el PDF ya le sale con las preguntas que uno hizo. Entonces, en ese orden de ideas, pues ustedes una vez descargado pueden entrar a revisar las preguntas con mucho más cuidado, sobre todo lo que les decía, evaluar la evidencia que soporta aquello que ustedes están diciendo, sí, sí hay. Entonces es mirar, bueno, ¿y de dónde dice usted que sí hay esto, no es cierto? Antes. Y si quieren cambiar, pues pueden cambiar antes de que se cierre La el fecha, FURAC. ¿no?